¿Cómo se comerían ustedes un elefante? El dicho dice que un elefante se come bocado a bocado, ¿cierto? Si tuvieras que comerte un elefante tú solo, nunca podrías hacerlo de una sola vez. Tendrías que empezar bocado a bocado, un bocado a la vez. Tal vez duraría semanas o meses o años, pero sería la única forma de que tú lograras comerte un elefante de este tamaño o más grande. Tal vez tendrías que comerte un día un bistec de elefante, tal vez hamburguesa de elefante, elefante a la parrilla, costillas de elefante a la barbecue, lasaña de elefante, sopa de elefante, trompa de elefante rellena, elefante frito. Seguramente terminarías hastiado de comer elefante, pero eventualmente terminarías tu tarea de comerte todo el elefante. Y les aseguro que si fuera lo único que quedara en la tierra que comer, todos aprenderíamos cómo comernos un elefante. Jesús nos dice en 1 de Pedro 1:15, sean santos en toda su manera de vivir. La tarea de ser santos es una tarea como comerse un elefante, es una tarea enorme. Dios nos manda a ser santificados, puros, como Él lo fue en todo. Y esto es una tarea bien difícil. Vean lo que dice el versículo 16 de 1 de Pedro 1. Dice, sean santos como yo soy santo. Jesucristo dice, sean santos como yo soy santo. Díganme si esa tarea de ser santos como Jesucristo no es una tarea enorme, difícil de alcanzar. Es un ideal demasiado alto para un ser humano tan simple como yo y como tú. Alcanzar ser como Cristo, imitadores de Cristo, es algo que parece ser una tarea muy grande, pero si lo hacemos paso a paso, bocado a bocado, podemos lograr la santidad a la que Dios nos ha llamado. Y wow, qué tarea tan enorme, tan difícil de completar. Así que durante estas siguientes semanas vamos a aprender paso a paso cómo alcanzar la santidad y hacer cambios para poder imitar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Este versículo en Pedro nos dice que debemos de ser santos como Él es santo. Y revela dos cosas importantes que debemos considerar si nosotros queremos llegar a ser santos como Jesús lo es. Ahora, si te mandan a cazar un elefante, primero debes de saber qué es un elefante para que de casualidad no mates un hipopótamo, ¿cierto? La segunda cosa que tienes que tomar en cuenta es que es un animal bastante grande para poder elegir un plan de ataque y un arma adecuada para cazar un elefante. Con la santidad es lo mismo. Primero debemos de saber qué es santidad, si no vamos a estar como tirando golpes al viento, como decía Pablo, tratando de alcanzar algo que no sabemos qué es lo que significa. Y segundo, necesitamos ser conscientes de la magnitud enorme de la gracia, de la santidad, de la pureza de Dios, para entender cuál es nuestra meta y hacer un plan paso a paso de cómo llegar a ser santos como Dios es santo. Así que el primer problema en nuestro camino a la santidad es que tenemos un concepto equivocado de lo que significa ser santo. Pensamos que en un santo y lo primero que nos imaginamos es la imagen de una persona muy buena que fue canonizada al morir y la cual ahora tiene su propia estatua y su propio día festivo. Eso es lo que viene a nuestra mente. O pensamos que ser santo es andar por la vida con una aureola, caminando de puntillas y con las manos enfrente, así, en forma de oración. ¿Nunca han visto a alguien que parece que anda así, jugando de santo? Oh, yo ando a otro nivel, ¿verdad? ¿Se imaginan lo ridículo que sería que eso sea lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? ¿Se imaginan llegar a una pulpería y hablar así? Amadísimo hermano pulpero, ven, dame una boya de pan. ¿Que le venda qué?
Quiero una boya de pan. Ah, una boya, tome, 500 pesos. Y Que le dé queso, que manso, que suave que se me olvidó lo que me pidió la vieja. ¿Se imaginan qué ridículo sería? Y precisamente es lo que muchos de nosotros creemos que es ser santos. Andar jugando por ahí, a ser angelitos. Y claro que la santidad implica que nosotros tenemos que dejar ciertos hábitos pecaminosos a un lado. Obvio que requiere cambio, obvio que requiere que nosotros nos comportemos de cierta forma. Pero mi forma de vestir no indica que soy santo. Mi forma de hablar no indica que soy santo. En la Biblia nos habla de que había mucha gente que vestía y hablaba como cristiano, pero eran fariseos. Jesucristo mismo los llamó camada de víboras. ¡Wow! Y si analizamos lo que Dios quiere decir con ser santos, vemos que es mucho más de lo que nosotros tenemos como concepto de santidad. El segundo problema que tenemos en nuestro camino a la santidad es que tenemos la percepción equivocada de la magnitud de la santidad que imitamos. Y de eso precisamente quiero hablarles hoy, de no encoger la santidad de Dios. A veces, imagínense un cazador, imagínense que un cazador va a cazar un elefante. Nunca ha visto un elefante. En la vida ha visto un elefante cara a cara y no sabe de qué tamaño es. De repente divisa a la distancia un animal corriendo por las planicies de la sabana y agarra sus binoculares. Pero resulta que los agarra al revés. ¿Alguna vez han agarrado un binocular al revés? ¿Qué pasa? Se ve larguísimo y se ve chiquititito. Eso precisamente es lo que le pasa a los cristianos cuando viven lejos de la presencia de Dios. Su percepción de quién es la persona a la que están imitando es demasiado pequeña, porque nunca han experimentado la santidad y la pureza de Dios cara a cara. Y por eso es que creen que es una tarea muy fácil y escogen sus armas de manera equivocada para enfrentar al enemigo. Sería muy tonto ignorar la pureza y la grandeza de la santidad de Dios si queremos imitarla. Igual que sería tonto ignorar el tamaño de un elefante si queremos cazarlo y comerlo. Pequeño gran detalle a considerar si queremos cazar un elefante. Si tuvieras que matar un elefante, no vas a matarlo con una pistola de balines, ¿cierto? No vas a ir a matarlo con una pistola de agua. A ver, en serio. Si ustedes tuvieran que matar un elefante, pero pongámoslo difícil, un elefante morado. Si ustedes tuvieran que matar un elefante morado, ¿cómo lo matarían? Lo quemo. ¿Saben cómo? Con una escopeta morada. Fácil, ¿no? No, en serio, ya ahora sí. Si tuvieran que matar un elefante común y corriente, un elefante gris o café o del color que quieran, ¿cómo lo matarían? Les digo cómo. Le aprietan la trompa hasta que deje de respirar y se ponga morado y luego le disparan con la escopeta morada. Un aplauso para el elefante morado. Son mentiras. De verdad, si nosotros no tenemos el concepto correcto de qué es nuestra meta, nosotros no vamos a poder avanzar. Los elefantes son enormes y súper pesados, igual que la santidad es algo demasiado grande de imitar y cuesta trabajo, pero poco a poco podemos lograrlo. Quiero darles unos datos interesantes sobre los elefantes. Los elefantes, además de ser animales
Los animales más grandes y pesados del mundo son animales muy conocidos gracias a los circos y su gentileza humana, pero tienen muchas características que muchos de nosotros ignoramos. Primero, el elefante es el animal terrestre más grande que existe en nuestra era. Pasa más de 16 horas comiendo al día. 16 horas. Come un promedio de 250 kilos de alimento por día. Por día, gente. 250 kilos de alimento por día. Pueden llegar a vivir hasta 70 años. Son animales impresionantes. Sus colmillos en realidad son sus dientes incisivos. Todo el mundo piensa que son los colmillos, pero son los incisivos y reciben el nombre de defensas. Y pueden llegar a medir hasta 3 metros. 3 metros. El sonido que producen los elefantes se llama barritar, para los que no sabían. Son los únicos mamíferos que no pueden saltar. El cerebro del elefante es 4 veces más grande que el del ser humano, por lo que se cree que pueden almacenar una cantidad de información grandísima, grandísima, grandísima. Un elefante adulto puede pesar lo mismo que 100 personas adultas juntas, más de 9,000 kilos. Su trompa tiene la precisión para agarrar una moneda así del piso, pero también tiene la fuerza para derribar árboles y levantarlos en una sola trompada. Peso a peso, son los mejores nadadores que existen en el reino animal, sin contar a los peces, obviamente, por aquello de los que al rato me van a criticar por decir algo. Poseen una sólida estructura social que está liderada por la hembra, a diferencia de nosotros que somos medio machistas, ¿verdad? La jefa de la manada es la hembra y le llaman matriarca. Durante su vida, un elefante caminará un promedio de una distancia equivalente a darle la vuelta al mundo 14 veces. Los elefantes pasan caminando todo el día. Buscan terrenos en los que cavan pozos para encontrar agua y después de que toman agua lo dejan abierto para que otros animales también puedan tomar agua de ese pozo. Su gestación, su periodo de embarazo dura 660 días. Imagina, Adriana. 22 meses embarazada. Dejan la quiebra el pobre Juan Manuel. La trompa del elefante es en realidad, esto sí me impresionó, la trompa del elefante en realidad es el labio superior de su boca. ¿Se imaginan que no tuviera el labio así tan grandote? Así grandísimo. Y también le sirve para oler, para respirar, para beber, para comer, para hacer ruidos. Las grandes orejas le sirven para refrescarse, las mueven rapidísimo y con más fuerza cuando hace calor. El elefante con el récord de las orejas más grandes del mundo fue encontrado en Disneylandia y se llamaba Dumbo. Los elefantes caminan a una velocidad de 6,5 kilómetros, pero cuando están en modo de ataque, corren hasta 40 kilómetros por hora. Usted sabe que un elefante de 9 toneladas, 10 toneladas, lo persigue a usted a 40 kilómetros por hora. Sí, Álvaro. Así es que, como ven, los elefantes son una especie muy compleja, muy extraordinaria y con proporciones enormes, y por supuesto forman parte de la creación de Dios. La santidad de Dios es mucho mayor, gente. Es como dice esa canción, es tan alta, tan santa, tan pura, tan sublime, resplandece más que el sol. El problema es que muchas personas encogen la grandeza y la santidad de Dios y les parece más real sus problemas, sus situaciones, sus enfermedades, sus temores. Si algo paraliza al ser humano, son sus temores. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es peor? ¿Decir algo y desear no haberlo dicho? ¿O no decir algo y desear haber dicho? ¿Cuántas veces callamos por temor? Supongo que las cosas más importantes son las que a veces nos cuesta más decir y nos da miedo. Nos da miedo decir, perdóname. Nos da miedo decir, ¿sabes qué? Acepto que me equivoqué. Nos da miedo decir, te amo. Es cierto que si lo haces podrían romper tu corazón, pero si callas ese amor que sientes, podrías romper el tuyo y vivir frustrado pensando siempre,
¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho eso? ¿Alguna vez has querido amar a alguien con todo tu corazón, pero esa otra persona tenía tanto dolor en su alma que no te dejó hacerlo? ¿O al revés, tú tienes tanto dolor en tu alma que no permites que alguien te ame? Muchos de nosotros permanecemos amurallados porque tenemos demasiado miedo que alguien se acerque muy cerca a nuestra vida y descubra lo que hay dentro de nosotros. ¿Alguna vez negaste tus sentimientos por alguien porque tu miedo al rechazo era demasiado difícil de manejar? ¿Dices mentiras todo el tiempo cuando tienes miedo? Miedo de lo que sabemos, miedo de lo que otros piensen, miedo de lo que se descubra de tu persona si dices la verdad. Pero cada vez que negamos amar, cada vez que no permitimos ser amados, cada vez que mentimos, cada vez que dejamos que el temor nos domine, nos alejamos más y más de Dios. Nos privamos del acercamiento a Cristo porque lo ponemos a Él al mismo plano del ser humano, de las personas. Y los mismos temores que tenemos al relacionarnos con la gente, los expresamos en nuestra relación con Dios. Y amigo, déjame decirte algo, si no tienes acercamiento con Cristo, nunca podrás imitar su santidad. Nunca. Si no te acercas a un elefante, jamás podrás comértelo. Y siempre tendrás dudas de las intenciones de Dios mientras te aferres a tus temores, a tus pecados, a tus problemas. Comenzarás a tener un problema serio de perspectiva, encogiendo la capacidad de Dios de amarte, de perdonarte, de aceptarte como eres. Mientras más lejos estés de tu objetivo, más pequeño se va a ver. Mientras más te acercas, más ves su proporción. Si tú estás lejos de Cristo, tú no vas a creer que su amor es así de diminuto, que su misericordia no va a alcanzarte. Vas a creer que sus bondades no son para ti. Pero a medida que tú empiezas a dar pasos para acercarte a Él, te vas a dar cuenta que su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia, su poder son más que suficientes para ti, para todos tus problemas y para toda tu vida, todo lo que necesites. Amén. Entonces tenemos que acercarnos a Dios. Y probablemente esto va a representar un riesgo, pero la vida se trata de tomar riesgos, gente. Se trata de arriesgarnos y no ser una persona que al final de tu vida te arrepientas y digas, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera acercado a Dios? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera aceptado su amor? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera vivido mi vida intensamente? Si hubiera amado intensamente, si me hubiera arrepentido de mis pecados, si no hubiera ocultado mi maldad por tanto tiempo. La Biblia nos da una lista de cosas que tenemos que dejar para poder empezar a ser santos, semejantes a Cristo. Ven este llamado a la santidad que hace Pablo en Colosenses, capítulo 3, del 1 al 10. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. O sea, nos dice, renuncien completamente a su manera de vivir que es impura, lo contrario de santo. Y nos empieza a citar las cosas que debemos de dejar. Y dice inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Ustedes saben que aquí en la viña decimos, ven como eres. No somos perfectos. Pero saben, no se trata de quedarnos como somos. Dios nos invita a estar en una continua transformación. A medida que nos acercamos a Él, Él quiere que nosotros nos parezcamos más y más a su semejanza, a su Hijo. Él dice, ustedes practicaban esto en otro tiempo, cuando vivían en ellas.
Y saben, no es lo mismo pecar que vivir en el pecado. Siempre se los decimos. Una cosa es que de vez en cuando te equivoques y claro, Dios, su misericordia es suficiente y te va a seguir perdonando. Él te perdona. Pero la otra es que tú descaradamente, sabiendo que, como dice la Biblia, el que sabe hacer lo malo y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si tú ya sabes que lo que estás haciendo está mal y lo continúas haciendo y vives en el pecado, ¿cómo piensas que las bondades de Dios van a ser reales en tu vida? Dice, ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Y el versículo 8 dice, pero ahora abandonen también todo esto. El enojo, dice también, o sea, lo de arriba, más esto. Abandonen el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza, con todos sus vicios. Pónganse el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Una de las mayores victorias que ha ganado el enemigo de Dios es el poder persuadir a la mayoría de la gente, incluyendo a los creyentes, a pensar que no existe una guerra espiritual. Y amigos, déjenme decirles, la guerra espiritual es más real de lo que tú te imaginas. Es más real de lo que tú te imaginas y todos los días el enemigo está tratando de alejarte de Dios. Todos los días. Si tú no lo percibes es porque Él es muy sutil. Es porque Él es muy sutil. Y Él sabe que su arma más poderosa es la más sigilosa. El simple hecho de hacerte pensar que puedes vivir una vida tranquila mientras no le hagas daño a nadie, mientras vayas de vez en cuando a la iglesia, mientras ores de vez en cuando, todo va a estar bien. Y sabes que el enemigo te deja quietito, porque eso le conviene a él. A él le conviene que tu relación con Dios sea superficial, que tu cambio sea nada más aparente, pero que en lo secreto continúes siendo el mismo. Continúes escondiendo tus pecados. Continúes sin cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de vivir. El enemigo quiere que haya cambios en nuestra vida, pero cambios hacia atrás, cambios para mal. Él comienza a trabajar en nuestras vidas y comienza a mentirnos y comienza a alejarnos de Dios. ¿Y saben cuál es su arma más poderosa? Hacerte pensar que Dios está cada vez más lejos de ti. Que tal vez ni existe, que tal vez ni va a regresar, que tal vez estos son cuentos, que tal vez esto es solamente la necesidad del hombre de creer en un ser supremo. Antes cuando llegué, alguien me estaba comentando de los ecuménicos, y por supuesto hay mucha gente ecuménica, mucha gente que anda creyendo que cualquier camino lleva al cielo, y eso no es así. Solo hay una verdad y se llama Jesucristo. Solo hay un camino al Padre y se llama Jesucristo. Él es. Déjame decirte algo, la guerra espiritual es real. En el Antiguo Testamento la gente estaba consciente y ni siquiera habían experimentado la primera venida de Jesucristo. No habían leído sus milagros que leemos en el Nuevo Testamento. No habían leído de su muerte y su resurrección. Y sin embargo la gente tenía más temor, más respeto, más reverencia por la presencia de Dios que muchos de nosotros hoy en día. En el Antiguo Testamento muchos temblaron incluso al oír el nombre de Jehová. En nuestros días no temblamos y en algunos casos la gente se ha vuelto descarada y hacen lo malo sin ningún remordimiento. Son infieles con sus diezmos, no prestan ningún interés al escuchar la voz de Dios. No experimentan su presencia. Pueden estar completamente en otro planeta, en su celular, en otras cosas, cuando Dios está pasando por aquí. ¿Qué pasa con nosotros que nos hemos enfriado y no reconocemos la grandeza y la santidad de Dios? Cuando pasa por aquí, cuando toca la puerta de tu corazón, ¿qué pasa con nosotros? ¿Saben qué pasa? Tenemos los binoculares al revés. Creemos en un Dios lejano, en un Dios pequeño, de santidad mínima. Pero eso sí, cuando nos toca una prueba, corremos para ver si acaso nos ayuda, ¿cierto?
engrandecen a sus ídolos terrenales, a sus equipos de fútbol, pero a Dios lo menosprecian. Y como resultado viven alejados de Él, no le conocen y no experimentan sus bendiciones. Pero ¿saben qué? Hay ciertos efectos que ocurren al encoger la santidad de Dios. Y hoy esto es solamente una introducción a lo que vamos a aprender sobre la santidad y cómo ser santos, cómo acercarnos a Dios. Pero lo que quería hoy hacer era que nosotros entendiéramos qué sucede cuando nosotros encogemos la santidad de Dios y empezamos a vivir una vida que tiene una percepción de lo que Dios es minimizada. La primera consecuencia es que encoger la santidad de Dios significa que no hay ley. En pocas palabras, sin santidad de Dios no hay absolutos. Todo sentido de moralidad es relativo. Sin Dios, la definición del bien y el mal recae sobre nuestra propia medida, nuestra propia opinión personal y nuestras convicciones personales. Si Dios no fuera santo, no habría un modelo a imitar. Si ustedes han escuchado las noticias, necesitamos absolutos. Hoy todo es relativo. Nada es malo, todo es bueno, todo es permisible siempre y cuando no dañe a otra persona. Los sacerdotes de la Iglesia Católica fueron atrapados con abusos infantiles. Pastores cristianos robándole el dinero a sus iglesias. Los sacerdotes de la Iglesia Episcopal han dejado que los homosexuales se conviertan en pastores, en ministros. Y tenemos iglesias que tienen buenas intenciones con poca estructura doctrinal. Si la ley no existe y si nosotros dejamos de creer en el creador de la ley, no tenemos una dirección en cuanto a cómo vivir. Las verdades absolutas tienen que tener un estándar, un modelo a seguir. Tiene que haber alguien que no nada más nos dicte la ley, sino que nos las ejemplifique y haga que se cumplan ese estándar. Así es que si nosotros encogemos la santidad de Dios, hacemos que la ley desaparezca. Solo podemos mejorar cuando tenemos un estándar a quien imitar. Pero el rebajar el nivel de santidad de Dios, al imaginarnos a Dios como algo tan pequeño, lo que hacemos es ponerlo en un plano humano. Y díganme ustedes, ¿a qué ser humano podríamos imitar? ¿Qué ser humano es totalmente perfecto y digno de que cada ser humano en el planeta lo imite? Ninguno. Si somos honestos, todos nosotros somos imperfectos y seguimos en un proceso. Si tu mirada está puesta en el hombre, amigo, vuelve tu mirada a Cristo. Vuelve tu mirada a Cristo, porque tu pastor de vez en cuando te va a fallar. De vez en cuando se le va a olvidar tu cumpleaños, de vez en cuando se le va a olvidar orar por ti, de vez en cuando va a cometer errores, tal vez hasta pequemos y se haga un escándalo, ojalá y no, Dios me libre. Pero si tu mirada está puesta en el hombre, tu estándar es demasiado bajo y tú tienes que levantar ese estándar, esa barra, imitar a Cristo. Tu mirada debe de estar puesta en Cristo. Creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en esto. No hay ser humano que nosotros podamos imitar. Sin embargo, Dios es santo y Él estableció que Él era santo mucho tiempo antes de haber dado la ley en el Éxodo. El hecho de que Él es santo le otorga toda la autoridad y el derecho de haber escrito la ley. Pues la ley se ejemplifica y cobra vida en Él mismo. Jesucristo dijo que Él no vino a romper la ley. Más bien la llevó a otro nivel. Y nos reta a ser aún más que los fariseos. ¿Por qué? Porque era Dios mismo, perfecto e incorruptible, sin mancha y sin defecto. Él era santo. Él es santo. Colosenses 3, 9 al 10 dice: ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza, con todos sus pecados, con todas sus impurezas, con toda su falta de santidad, y se han puesto el de la nueva naturaleza,
que se ha renovado mientras conocen la imagen de su Creador. ¿Cuándo se renueva nuestra naturaleza? Cuando conocemos la imagen de nuestro Creador. Cuando nos acercamos a Dios y nos vemos cara a cara con Él, es cuando nosotros comenzamos a transformar y renovar nuestra imagen en Cristo. Entonces, encoger la santidad de Dios significa que no hay ley. Y donde no hay ley, reina el caos. La segunda consecuencia de encoger la santidad de Dios es que encoger la santidad de Dios significa que no hay evangelio. Si no existiera la santidad de Dios, no habrían buenas nuevas. Nosotros como iglesia no tendríamos nada que ofrecer a este mundo decadente. Escuchen lo que dice 1 de Pedro 2:9. Dice, pero tú no eres así porque eres un pueblo elegido. Tú no eres igual a las demás naciones. Porque tú eres un pueblo elegido. Oigan qué lindo. Tú eres un reino de sacerdotes, la nación santa de Dios, su propia posesión. Esto es para que ustedes puedan mostrar a otros la bondad de Dios, porque Él los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si esto no es verdad, si Dios no es santo, ¿cómo nosotros seremos nación santa? ¿Qué tenemos para el alcohólico, para los esclavos de los malos hábitos? ¿Qué tenemos para la viuda? ¿Qué tenemos para el enfermo? ¿Qué tenemos que dar para aquellos que viven hundidos en la necesidad de ser amados, de ser aceptados? ¿Qué tenemos para aquellos que han sido abusados física y mentalmente? ¿Qué esperanza tenemos para que aquellos que vienen a nosotros con vidas que han sido arruinadas se acerquen a Cristo si Él no fuera santo? Si no podemos ofrecerles a un Dios en toda su gloria, toda su majestad, toda su santidad y su pureza, no tenemos nada que ofrecer. Sin que Dios sea santo, no tenemos nada que ofrecer a aquel que está perdido en el pecado y condenado al infierno. Colosenses 3:12 dice, porque Dios los eligió para ser el pueblo santo a quien Él ama. Deben revestirse de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La tercera consecuencia de encoger la santidad de Dios es que encogerla significa que hay poco compromiso con Jesucristo. Si Dios no es santo, hay poco que nos obligue a dar nuestro tiempo y atención a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si Dios no es un fuego que nos consume, que nos purifica, entonces la iglesia se volverá igual que el Club de Leones, que la Teletón, que la Comisión de Cultura, Juventud y Deportes, que los Boy Scouts. Seríamos solamente otro recurso más en la sociedad para mejorar nuestra comunidad. La iglesia se convertiría en una religión nada más, en una tradición. ¿Saben cómo nos llaman los musulmanes a los cristianos? ¿Saben cómo nos llaman los musulmanes a los cristianos? La gran ramera. Y a veces tenemos que preguntarnos si hemos prostituido la iglesia de Cristo. Si hemos prostituido el concepto de lo que es un seguidor, un discípulo de Cristo. Y lo hemos rebajado a una religión tradicional donde nuestra única experiencia es un domingo por la mañana. ¡Qué triste! Si Dios no es santo y tú no eres impactado por su santidad, la iglesia se convierte en otra entidad en nuestra sociedad con la misma fuerza para ayudar a las vidas como cualquier otra organización. Y por eso puedo decir que el diablo tendrá poca dificultad para hacernos creer que no necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas por nuestras propias fuerzas. Podemos levantar edificios, podemos ayudar a los pobres, alimentar a la gente, visitar hospitales, todo eso sin Dios. ¿Seríamos efectivos? No, pero lo haríamos. Y empezaríamos a creer que podemos desistir de buscar a Dios. Si Dios no es santo, gente, ¿qué tenemos que ofrecer? Si Dios no hubiera sido santo, Jesús no hubiera podido morir por nuestros pecados. Si Jesús no hubiera sido santo, puro y sin mancha,
tú no estarías aquí hoy. Su sacrificio en la cruz no hubiera servido de nada. Pero la razón por la que tú y yo estamos aquí y que muchas veces hemos encogido, disminuido, atropellado con nuestra falta de respeto a la santidad de Dios, es que Él fue santo, Él es santo y seguirá siendo santo, y Él murió por ti y por mí en la cruz, puro y sublime. Colosenses 3:14 dice: y la vestidura más importante que debes vestir es el amor. El amor es lo que nos une a todos en perfecta armonía. Dice: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, porque como miembros de un cuerpo todos ustedes están llamados a vivir en paz y siempre estar agradecidos. La cuarta consecuencia de encoger la santidad a Dios es que encogerla significa que todo lo que creemos se derrumba. Todo lo que hemos creído, nos han enseñado desde la escuela dominical, todo lo que hemos profesado como cristianos, se derrumbaría con solo el hecho de que faltara la santidad en las cualidades de Dios. La santidad de Dios respalda todo lo que creemos acerca de Dios. Si Él no fuera santo, no podría amarte porque tú no te lo mereces, porque yo no me lo merezco. Si Él no fuera santo, no hubiera podido morir por ti ni por mí. Si Él no fuera santo, sería capaz de hacer el mal y ya nos hubiera eliminado en la faz de la tierra. Si Él no fuera santo, y podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. En el libro de Apocalipsis e Isaías leemos cómo se repite esto, y cada vez que lo mencionan dicen: y le llamaban santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Si esto no fuera importante, ¿por qué lo repitieron 3 veces? ¿Por qué no dijeron santo? ¿O por qué no dijeron es que Él era medio santo? ¿O es que Él era una buena persona? No, ¿por qué es que dice que los cielos se abren y los arcángeles cantan santo, santo, santo? ¿Por qué es que no se te paran los pelos cuando cantas? Cuando cantan santo, santo. ¿Sabes? Cuando tú y yo cantamos a la santidad de Dios, nuestras voces se unen a la de millones de ángeles en el cielo que reconocen la pureza de Dios, la santidad de Dios, la inmensidad de su majestad y su bondad. Y la única palabra que puede describir esa magnitud de un Dios tan amoroso es santo. Santo. No hay nadie como Él. Si no fuera tan importante, ¿por qué lo escribieron así? Ser santos es un mandato que Dios nos da. Se encuentra en Levíticos 11:44, en el 45, en el 19:2, en el 27, en el 26:21, en el 8:15, en el 22:9, en el 16:32. En toda la Biblia hay mandatos para que tú y yo seamos santos y busquemos ser como Jesucristo. Primera de Pedro dice: pero como Él que nos llamó es santo, sean santos en todo lo que hacen, en todo lo que hagan, porque escrito está: santos son ustedes, porque yo soy santo. ¿Por qué diría esto a menos de que fuera su deseo de que esta virtud sea replicada en nosotros, repetida, recreada en cada una de nuestras vidas? ¿Por qué insistiría tanto en que tú imitemos a Cristo y tú y yo imitemos a Cristo? Si quitamos o encogemos el hecho de que Dios es santo, no tenemos ningún absoluto, no tenemos a quien imitar. Todo lo que creemos se vendría abajo. Colosenses 3:16 dice que las palabras de Cristo en toda su riqueza vivan en vuestros corazones y les hagan sabios. Utilice sus palabras para enseñar y aconsejar. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con corazones agradecidos. Y todo lo que hagan, dice otra vez, y todo lo que hagan y todo lo que digan, sea como representantes del Señor Jesús, dando gracias a través de Él, el Dios Padre. ¿Saben? Sin su santidad, escuchen lo que sucede. El amor carece de buen juicio.
La justicia no tiene un estándar. No puede haber misericordia, sino solo condenación. No hay propósito, dirección o bondad. Dios no tendría fibra moral y no hay meta que alcanzar para nuestra vida. Sin santidad no podría haber nada. La santidad de Dios lo es todo. Si nosotros ignoramos la santidad de Dios, esto nos haría imposible creer en sus demás cualidades, las que tanto amamos, su bondad, su misericordia. Seríamos incapaces de creer que Él lo sabe todo, que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso, omnipotente. Y pensaríamos que su amor se limita a aquellos que se lo merecen o que dependen de su presencia. Si nosotros elimináramos la santidad de Dios, creeríamos que su amor depende de su estado de ánimo y que solamente nos ama cuando le nace hacerlo. Pero el hecho de que Dios es santo hace que Adán y Eva se escondieran, que Moisés cubriera su rostro al ver a Dios, que los israelitas se mantuvieran a la distancia cuando su presencia descendía. El hecho que existe la santidad de Dios hace que todas las acusaciones de Job se derribaran. Pedro fue y lloró amargamente, y Daniel y Juan cayeron como muertos ante la presencia de Dios. Porque Jesús es santo, su sacrificio fue suficiente para ti y para mí, para nuestros pecados. Porque Él es santo, es que Isaías cayó de rodillas. Isaías cayó de rodillas al verlo y dijo: ay de mí que soy pecador. Y he visto la gloria de Dios, la gloria que escudriña cada rincón, la gloria que revela con amor nuestros secretos más oscuros, para iluminarlos con misericordia, con amor. Saben, la mitad de los adultos y 2/3 de nuestros adolescentes están buscando un propósito y un significado para sus vidas. La mayoría de las personas andan por la vida sonámbulos, no saben qué dirección tomar, andan apenas sobreviviendo y no viviendo vidas abundantes. Tantos andan por la vida cómodos pero no satisfechos y no entienden por qué Dios los ha llamado, por qué Dios los ha creado. Dejemos claro que el significado y el propósito de la vida no es una elección ocupacional, un grado educativo, un estado civil, una seguridad financiera, logros personales o hobbies que te llenen. El sentido de la vida viene cuando nosotros conocemos a Dios de manera personal y cuando respondemos a su llamado. Cuando nosotros tratamos de hacer o ser algo para lo que Dios no nos creó, nos frustramos, encontramos insatisfacción, fracaso. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y te acercas a Él y percibes la magnitud de su santidad, entonces su llamado se hace más real. Te alineas con su voluntad, tu oído escucha su voz, tu corazón palpita a la misma velocidad que la de Él y comienzas a parecerte más a lo que Dios realmente planeó para que tú y yo fuéramos. Él te creó y no lo hubiera hecho si no te amara, si no creyera que tú puedes ser santo, si no creyera que tú puedes parecerte a Él. Sabes, tal vez tú no lo creas, pero Él sí. Y al llamarte su hijo, su hija, Él dice: Él es mi linaje, Él tiene mi ADN, Él se parece a mí, sus rasgos están en su rostro. Él tiene todo lo necesario para ser uno más de mis hijos, como lo fue Jesucristo. Dios cree en ti, Dios cree que tú puedes llegar a ser santo. La santidad, amigos, comienza cuando reconocemos la santidad de Dios y caemos postrados ante Él y
y decimos: ay de mí que soy pecador, y aún así he visto tu gloria. Límpiame, lávame con mi hisopo. Heme aquí, Señor, usa mi vida. Comienza tu obra en mí. Y entonces le damos permiso a Dios de comenzar a trabajar en nosotros, purificar nuestra vida. Amigos, no podemos encoger la santidad de Dios. Nuestro mundo necesita cristianos que crean en la grandeza de la santidad de Dios, que le adoren, que le honren con sus vidas, que vivan constantemente, no pretendiendo ser perfectos, sino luchando para avanzar hacia la perfección que lograremos cuando Cristo regrese. La pregunta es: ¿estás dispuesto a ver a Dios cara a cara? ¿Estás dispuesto a que Él revele tus impurezas y te ayude a santificar tu vida? ¿Estás listo para empezar tu camino a la santidad? ¿Has entregado tu vida a Dios? ¿Realmente le has abierto cada rincón de tu corazón a su presencia?